Muy buenos días, hermanos. Abrazos y bendiciones para cada una. Bendito sea Dios que nos concede la hermosa oportunidad de estar acá a través de esta plataforma, este hermoso privilegio que Dios nos concede. Y Dios bendiga a cada una de ustedes por la disposición que tienen de siempre estar acá a través de este medio. Que Dios nos bendiga siempre y que no haya ninguna interrupción para que podamos crecer día con día a través de la bendita palabra de nuestro Dios. A mí me ha tocado en esta hermosa mañana la porción de Hebreos 11:4, que nos habla así. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Nosotros vemos a través de esta porción bíblica ese ejemplo de uno de estos héroes que desfilan a través de la Biblia, estos hombres que nos enseñan lo cual vivieron ellos en obediencia hacia Dios y por lo tanto son mencionados acá a través de este libro sagrado. ¿Qué nos quiere decir Hebreos 11:4? Este pasaje se enfoca en el ejemplo de algunos personajes que siguieron a Dios con obediencia. En el Antiguo Testamento se menciona a Abel y a Caín. Aquí hay muchos ejemplos, pero se menciona estos hombres de fe y especialmente en este versículo se está mencionando a Abel con el fin de mostrarnos que Dios siempre está a favor de aquellos que depositan toda su confianza en Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, Hebreos 11:4, por la fe ofrecía Abel a Dios un mejor sacrificio que el que le ofreció Caín. Por la fe fue acreditado como hombre justo, pues Dios habló bien de sus ofrendas. Y por la fe todavía habla aún, a pesar que está muerto. Vemos que tanto Abel como Caín recibieron de sus padres la información necesaria acerca de los sacrificios. Ellos recibieron ese ejemplo y recibieron también la revelación divina. Pero como sabemos por Génesis 4:4, Dios se agradó de los sacrificios de Abel, pero no de los de Caín. Aunque los de Abel pudieron ser mejores simplemente por ser de lo más escogido del ganado, es probable que Caín prefiriese hacerlo a su modo que en lugar de obedecer a Dios. Dice, por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Y como lo menciona, aunque esté muerto, sus obras siguen hablando por él, para darnos a nosotros ese ejemplo de obediencia. El apóstol Pablo nos enseña en el versículo 11:1, que si tenemos fe, tenemos esperanza en cosas que no se ven, pero que sí realmente son verdaderas. La fe es un principio de acción y de poder. Con su ofrenda, Abel dio testimonio de la fe que ya había depositado en Dios. Y gracias a esa fe, Abel vive por la eternidad y su testimonio aún sigue hablando. Se basa en el ejemplo, vemos que este texto se basa en el ejemplo de estos dos personajes de la Biblia. Uno lo vi y uno lo hizo en base a la obediencia hacia Dios y el otro lo hizo en base a su razonamiento humano, ignorando la revelación divina. Abel escuchó la voz de Dios. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Abel escuchó la palabra de Dios.
Abel siempre estuvo atento a escuchar y obró en base a ello. Abel es uno de los héroes que nos enseña cómo nosotras también podemos aprender de ellos y ser también mencionadas. Este mensaje para nosotros es importantísimo porque la fe transforma, la fe nos fortalece, la fe nos ejercita. Este es el ejemplo que nos deja este personaje, que la fe ejercita, fortalece nuestro carácter y expande nuestra capacidad para ejercer más fe, como ya lo hemos leído en Romanos 10:17, que si nosotros escuchamos la bendita palabra de Dios, nosotros vamos a tener fe en Dios y vamos a tener la capacidad y nuestro carácter va a ser transformado. Nuestra vida espiritual se va a transformar. Día con día vamos a crecer. No solo vamos a ser oidoras olvidadizas, vamos a recordar siempre ese ejemplo de Abel, que aún ya no vive en la tierra, pero que sí vive en la eternidad. Y a quien de nosotros no le gustaría que donde quiera que, y hay muchos hermanos y hermanas que donde quiera que se va, ellos ya no están, pero siempre se sigue mencionando lo que ellos han hecho. Y si nosotros vamos en cualquier lugar, en cualquier congregación, siempre, siempre van a ver esos ejemplos de estas hermanas y de estos hermanos que han dejado esa huella. ¿Huella de qué? Huella de obediencia, así como la ha dejado plasmada Abel. Y así como ese personaje, así hay muchos más que los menciona la Biblia. Y así como ese personaje, hay muchos personajes que se mencionan en las congregaciones. Y nosotros debemos de tomar esos hermosos ejemplos y aprender día con día y transformar nuestras vidas escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesús, que la fe nos capacita, la fe nos ayuda a crecer y a ir dejando esas huellas. Así es que esta es la bendita palabra de Dios y en lo que hemos meditado y en lo cual vamos a meditar de día y de noche en obediencia, obedeciendo ese mandato divino como lo ha obedecido este personaje. Bendiciones para todas, hermanitas. Muchas gracias por su atención y que esto se quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Bendiciones para todas. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga por sus enseñanzas. Amén. Me sirve mucho a mí porque eso es lo que yo siempre digo. El ejemplo primero que todo y la Gloria obediencia. a Dios. Y la obediencia. Gloria a Dios por este bendito mensaje, hermanita. Bendiciones a todos.